Y aunque la semana pasada terminamos con rumbo a Jericó, porque se cayeron los muros y ya prácticamente pues ya no hay más nada que hacer, ya acabaron con toda la gente de Jericó y los arrasaron y conquistaron pues ese hito importante que era para el pueblo de Israel la conquista de Jericó, esa ciudad amurallada de las palmeras que veíamos al principio, que también la llamaban así, se recuerdan, ¿no? Era la estrategia que Dios les dio, es que iban todos los días, por 7 días, los primeros 6 días iban a dar una vuelta, se iban a poner los sacerdotes, se iban a poner, perdón, el ejército delante, los sacerdotes con los cuernos, 7 cuernos allí detrás los sacerdotes que llevaban el arca y detrás el pueblo. Iban a dar primero por la mañana una vuelta y iban a volver al campamento, y así los 6 días. El 7º día iban a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad amurallada, y a la 7ª vuelta iban a tocar las trompetas, iban a dar unos gritos el pueblo, pues y allí pues todos los muros cayeron, ¿no? Y todas las personas fueron arrasadas, excepto Rahab y su familia, que fueron salvados por lo que ya vimos y por lo que ya estudiamos pues hace algunos cuantos domingos atrás. Lo que ocurre después de la conquista de Jericó es algo que yo quería compartir, algo así como una tipo secuela o algo así, ¿no? Tipo parte 2 o parte complementaria o spin-off o algo como lo quieran llamar, mensaje, ¿no? Porque lo que tenía que ser o lo que tendría que haber sido una celebración por la victoria del pueblo hebreo conquistando esa ciudad que era prácticamente la entrada, la puerta de entrada a la tierra prometida, que ya la tenían pues ya conquistada, lo que tenía que ser una fiesta y una celebración por la victoria se convierte en un evento dramático para el pueblo de Israel y para Josué como líder por culpa de una persona que desobedeció. Y es la historia que vamos a ver hoy. Lo tenemos en el capítulo 7 de Josué. Con esto concluimos Jericó, en rumbo a Jericó, que he titulado pues este mensaje de rumbo a Jericó, la maldición enterrada. Josué capítulo 7, versículo 1. Vamos a buscarlo, por favor. Josué capítulo 7, libro de Josué capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, una transgresión, un pecado en cuanto al anatema. Anatema es maldición, algo que está prohibido por Dios. Porque Acán, y aquí se nos da el nombre de la persona que metió la pata, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Del botín de guerra, de todo lo que queda cuando se conquista una ciudad, ¿no? Normalmente, pues el que gana la batalla accede al botín de guerra, a las pertenencias del que gana. Pues pasaba hace 2000 años y sigue pasando ahora. Pues el que gana pues, se queda con el petróleo y esas cosas, ¿no? Pasa todavía, ¿no? Y Dios había ordenado hacer con cada cosa, con cada riqueza o con cada bondad que tuviese el pueblo de Jericó una cosa. Algunas cosas tenían que apartarlas para el tesoro del Señor, otras cosas directamente tenían que destruirlas, ¿no? Y dice la palabra que un tal Acán de la tribu de Judá se apropió de algo que formaba parte de la riqueza de las posesiones del pueblo de Jericó y se lo quedó para él, ¿no? Ya lo veremos más adelante, pues lo vio, le gustó y ¡tum!, se lo quedó, ¿no? Y como consecuencia de eso, la ira de Dios se incendió contra todo Israel. Y esto es curioso, ¿no? En este contexto, aparentemente, pues Josué y los líderes del pueblo hebreo, ignorantes o ajenos a lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque ya la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, pues siguen con su programa de conquista, como no podría ser de otra manera. La promesa estaba allí delante de ellos, habían hecho la primera gran conquista o el primer granito, que era defender
o a atacar y destruir a la ciudad de Jericó, y ya tenían como todo el camino allanado, ¿no? Lo más importante ya estaba hecho, vamos a seguir conquistando desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, toda esa región, y después pues a repartirla como ocurrió en años posteriores a todas las tribus o a las tribus restantes, porque se recuerdan que en la parte oriental del Jordán pues ya tenía la parte de la tribu de Manasés, una parte de la tribu de Gad y la tribu de Rubén ya tenían sus territorios, estaban tranquilos allí en su territorio, pero faltaba gran parte del pueblo de Israel que necesitaba también o que iba a conquistar esa parte del territorio, ¿no? Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Esta era otra ciudad que venía después de Jericó, que estaba junto a Bet-Amén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Esto lo estaba diciendo Josué. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, porque los que van a hablar esto es más o menos la misma estrategia que había seguido desde Moisés, que envió espías, hasta Josué, que envió a los dos famosos espías allí a la casa de la prostituta Rahab, ¿no? Y aquí Josué está haciendo lo mismo. Cogió unos espías, que no nos dicen cuántos, o unos comisionados para reconocer la tierra, para ver cuántos son, cómo, por dónde entrarle, qué estrategia más o menos tenían que tener, ¿no? Para saber más o menos cómo tenía que conquistar esa parte, esa ciudad llamada Ai, y manda pues a estos comisionados para que vayan y reconozcan la tierra. Y me llama muchísimo la atención que estos vuelven y hablan con Josué y le dicen, lo vamos a leer a continuación, prácticamente son ellos lo que le dicen a Josué lo que tienen que hacer, la estrategia. Mira lo que dice el versículo a continuación del versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Ai, ¿no? Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aquí pasó algo dramático. Lo que era fiesta, jolgorio y alegría por la victoria que habían obtenido en Jericó, y estaban súper confiados, ¿no? Enviaron otros espías, y pues estos espías les dicen a Josué: mira, Josué, no vale la pena enviar todo el ejército, porque son unos poquitos, en Ai no hay mucha gente. Más bien manda, para que no gastemos recursos y para que no desperdiciemos pues nuestros recursos del ejército, manda a 2,000 o a 3,000 hombres, ¿no? Que ellos, con eso los tenemos, vamos a conquistar Ai, y allí pues vamos a seguir adelante, ¿no? Y Josué le hace caso al consejo de estos espías. Pero los pocos hombres, no sé cuántos habrían, pero eran pocos según los espías, derrotan al ejército hebreo. Dice que el ejército hebreo salió corriendo, despavorido, les dio la espalda y salió huyendo, ¿no? O sea, cosa más fea que hagan eso, ¿no? Está bien que saquen la banderita blanca y bueno, nos rendimos, está bien, nos damos la mano y nos vamos. Bueno, pero estos salieron corriendo directamente, ¿no? Y los de Ai detrás de ellos. O sea, seguramente los más rezagados, los que estaban detrás, pues unos 36 encontraron la muerte, ¿no? A manos del ejército de Ai, ¿no? Y cuando esta fracción del ejército, estos 3,000 personas menos 36, llegaron al campamento, pues completamente derrotados, ¿no? y con bajas, el desánimo, dice la palabra, se apodera de todo el pueblo. ¿Y qué hizo Josué? Mira lo que hizo Josué, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde.
él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, son cenizas sobre sus cabezas, ¿no? Como símbolo de la tristeza y de la amargura que tenían. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Mira lo que dice Josué: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. O sea, salió corriendo, le dio la espalda y salió corriendo despavorida, como cobardes, derrotados. Porque los cananeos, versículo 9, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Las palabras de Josué en el versículo 7 son bien curiosas, ¿no? Estamos hablando del líder a quien Dios les dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Ahora está hablando muy parecido a cómo habló el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, esa primera generación que murió en el desierto, cuando salió de Egipto. ¿Se acuerdan? Cada vez que veían algo que no les gustaba, salimos de Egipto y ahora viene el faraón, y le decían a Moisés: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para que nos maten el faraón? Y después pasan milagrosamente el mar y pues tienen mucho calor en el desierto. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Sin agua y sin nada, ¿no? Y era la queja constante. Y era lo que está ocurriendo más o menos en el corazón de Josué en ese momento. Y la última parte del versículo 7 rompe el corazón. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Más adelante lo vamos a entender, pero todo esto era producto del pecado de Acán, del pecado de una sola persona, ¿no? Que había pecado, que había robado del anatema, que había cogido del anatema de Jericó y lo había metido dentro del pueblo, ¿no? Y ahora tenemos un gran líder a quien, vuelvo y repito, Dios le había dicho: esfuérzate y sé valiente, diciendo unas palabras bastante desesperanzadoras para un líder, ¿no? Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. No solamente para un líder, para cualquier persona que esté caminando o que esté militando en la fe, ¿no? Uno de los mensajes que vimos hace 3 o 4 domingos se titulaba El lado equivocado del Jordán, ¿no? Para los que se acuerden de ese mensaje y los que no se acuerden, está publicado en YouTube y lo pueden escuchar cuando quieran, El lado equivocado del Jordán, ¿no? Y en ese mensaje utilizábamos esta frase para ilustrar pues aquellas personas que se quedaban del lado equivocado del Jordán, ¿no? Cristianos que no se iban con la presencia del Señor, no caminaban con el mover del Señor, con el propósito de la iglesia, sino que se quedaban ahí del lado equivocado del Jordán, en lugar de ir y obtener las promesas de Dios en la tierra prometida del lado correcto del Jordán, donde estaba el líder, donde estaba la presencia, el arca, la presencia del Señor, pues se quedaban allí, ¿no? En el lado equivocado del Jordán, donde no estaba la presencia del Señor. Y ahora tenemos al principal líder de Israel, al ungido del Señor, a quien Dios había elegido para llevar al pueblo a terminar de conquistar toda la tierra prometida, diciendo: ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán, ya lo conversamos antes, estaba la mitad de la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Ya tenían ya ellos estaban en su reposo, como vimos en aquel momento. Ya tenían sus zonas bien delimitadas, ya los niños empezaban a ir a la iglesia, a la escuela, ya tenían pues carreteras que estaban construyendo, ya habían metido 4 o 5 McDonald's allí, ¿no? Ya estaba todo bien establecido, ¿no? Pero todavía quedaba un 70% o más del territorio de la promesa que tenían que conquistar, de la promesa divina, de la bendición de Dios, y se iba a quedar sin ser disfrutada por el pueblo, solo porque el líder estaba diciendo: ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. ¿Cuántas veces, hermanos, un revés, un tropiezo, un contratiempo en el camino nos hace pensar como Josué? Ojalá
nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán, ¿no? Yo tenía todo controlado antes y tenía que meterme en este berenjenal. Si me hubiese conformado con lo poquito que tenía, aunque yo sé que la promesa de Dios es más abundante, ¿por qué no me quedé con ese 30%? Que yo ya estaba tranquilo, que yo ya estaba cómodo. ¿Por qué me tenía que haber inventado esto, no? Y mire por donde se mire, hermano, es una afirmación patética y triste, ¿no? O sea, tener la certeza de que Dios tiene cosas grandes para ti y para mí del otro lado del Jordán, y por culpa de un tropiezo, por culpa tal vez de una metedura de pata, por algo que no salió como tenía que salir, decir en nuestros corazones, pues ¿quién me manda a intentar tener un nivel espiritual más grande? ¿Quién me manda a querer meterme en este berenjenal dentro de la iglesia o a querer, pues, qué sé yo, compartir la palabra a otras personas o querer servir en la iglesia de esta manera, querer subir más niveles en mi vida espiritual, querer tener más recorrido en mi fe como creyente, querer alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para mi vida? Me hubiese quedado con lo poquito que tenía, que ya lo tenía y que estaba contento con ello. ¿Quién me manda a no quedarme con eso? A mí me parece una afirmación súper patética, hermano. ¿Por qué? Porque ni esa era la voluntad para el pueblo de Dios, ni esa es la voluntad para ti y para mí de Dios. Él quiere que nosotros alcancemos esas promesas que Dios nos ha dado. Él quiere que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Quiere que nosotros descubramos más cosas, sin importar los reveses de la vida, los tropiezos. Nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y Él nunca se queda rezagado. Él siempre está delante de nosotros, mostrándonos el camino y diciéndonos, es por aquí está la bendición, por aquí está la promesa. Esto es lo que tienes que alcanzar. Algo que me gustaría compartirles, hermanos, y esto es a título muy, muy personal, en realidad es algo muy, muy, muy mío, ¿no? De mi corazón. Muchas veces yo medito en esta palabra y en otras promesas de Dios que son afines pues a esta idea, a esta ilustración. Y yo me pongo a pensar en las cosas que yo hubiese podido alcanzar o que puedo alcanzar en potencia, ¿no? Si tan solo dejara un poco a un lado todas esas cosas que me impiden alcanzar las cosas que Dios quiere en mi vida. Y pienso, ¿cuántas cosas, cuántas bendiciones me estoy perdiendo ahora? No, yo no sé si tú lo has pensado alguna vez, pero yo a veces pienso, ¿cuántas bendiciones me estoy perdiendo por no buscar más en profundidad la voluntad de Dios para mi vida? Por no tener más profundidad en la lectura de la palabra, por no tener más profundidad en la oración, por no tener más disposición para hacer cosas en el reino del Señor. ¿De cuántas cosas me estaré perdiendo? ¿De cuántas bendiciones podría estar disfrutando porque me estoy quedando del lado equivocado del Jordán? Pero miremos a continuación lo que dice Josué en el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Josué dice, ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Yo creo que aquí Josué estaba hablando como líder y estaba diciendo algo así como, ¿qué puedo decir, Señor? O sea, ¿qué argumentos como líder puedo dar yo ahora como líder del ejército de Israel? Si mi ejército, el que acaba de conquistar Jericó, ha salido corriendo delante de unos poquitos. O sea, ¿y ahora con qué voy a salir yo? ¿Qué palabra de ánimo le puedo dar yo al pueblo? ¿Qué puedo decirle yo a la gente como líder? Y yo creo que aquí Josué, y esto es una apreciación personal, le estaba doliendo un poquito su orgullo de líder, o sea, y capitán del ejército de Israel, ¿no? Porque fue un ejército que tuvo que salir corriendo como cobardes, ¿no? Para que no los mataran. ¿Y qué pasa con el respaldo de Dios hacia ti, ¿no? Aquí podían llegar los ancianos y decirles, ¿qué pasó, Josué? ¿No dijiste que Dios te había hablado y te dijo que iba a estar contigo todos los días? ¿Que tú te ibas a esforzar y ser valiente y que todo te iba a salir bien?
¿qué ha pasado aquí? ¿Vamos a conquistar otra ciudad? Sí. ¿O vamos a salir con las tablas en la cabeza como ahora? ¿Qué pasa, Josué? Y ahí Josué decía, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué argumento voy a tener yo? ¿No? Y Josué sigue diciendo que cuando los cananeos, todos los que moraban en esa tierra, se den cuenta de lo que está pasando, o sea, ya no era el pueblo que se le abrió el mar y pasaron en seco, ya no era el pueblo que se paró el agua del río Jordán y pasaron en seco, ya no era el pueblo que solamente tocando trompetas se le cayeron los muros de Jericó. No, ahora era un pueblo que fueron a pelear con unos cuantos poquitos y tuvieron que salir por patas, corriendo porque los perdieron miserablemente. Entonces, ¿qué iban a decir estos que moraban en la tierra cuando se den cuenta lo que iba a suceder? Van a tomar valentía y van a borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, ¿no? Y yo creo que con un corazón genuino, ¿no? Y con la preocupación de un líder que amaba a Dios, le dice Josué al Señor, ¿y qué va a pasar entonces con tu nombre, Señor? ¿Qué va a pasar con tu gran reputación? ¿Qué va a pasar contigo? ¿No? Porque Josué sabía que eran los grandes hechos, los grandes prodigios, los milagros que Dios estaba haciendo con el pueblo, los que hacían que en las naciones vecinas se conociese el nombre del Dios de Israel. Era por el mar abierto que todos los de Jericó estaban muertos de miedo. Era por el río que se había abierto en dos, que el pueblo de Jericó estaba muerto de miedo, que el corazón se había derretido, lo vimos en su momento, de temor, ¿no? Y ahora, si ese pueblo iba a ser borrado de la faz de la tierra, ¿qué iba a pasar con el nombre del Señor? Con tu gran nombre, decía Josué. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de la maldición, y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. El pueblo es anatema, el pueblo se convirtió en maldición. Ni estaré más con vosotros. Mira lo que le dice el Señor. A mí, si el Señor me dice no voy a estar más contigo y con tu pueblo, apaga y vámonos, porque no hay nada que podamos hacer sin la presencia del Señor. Pero dice el Señor, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hay momentos en donde la solución es obvia, ¿no? Está de más querer impresionar a Dios con nuestra espiritualidad, con orar, mostrar lo triste y lo afligido que estamos, pobrecito yo, ¿no? La solución está en nuestras manos, dar el paso que necesitamos dar. Y eso es lo que le dice Dios a Josué, deja de lloriquear la derrota, levántate y resuelve la raíz del problema. Yo, meditando en esta palabra, yo decía, pero bueno, Señor, ¿por qué no se lo dijiste antes, no? Antes de ir a aquellos, ¿no? Si ya había maldición y si ya estabas enfadado con el pueblo, ¿por qué los dejaste que se fueran a Ai para salir con las tablas en la cabeza? Y yo lo que veo es que en lugar de Josué consultar la estrategia que tenía que hacer en Ai, pues le pidió, aceptó el consejo de los espías. No, mira, mándate 2,000 o 3,000, que con eso son suficientes. Cuando tenía que haber metido en oración y preguntarle al Señor, ¿ahora qué hacemos a continuación? ¿Ahora a qué ciudad vamos? ¿Ahora con qué estrategia vamos a conquistar la siguiente ciudad? Yo creo que Dios le hubiese hablado y le hubiese dicho, no te muevas todavía. Primero saca la porquería, la maldición que hay en medio del pueblo para yo poder seguir estando con vosotros y bendiciéndote. Pero él siguió a su bola, ¿no? Y le hizo caso a los espías. Y Dios le revela a Josué lo que estaba pasando, ¿no? Que había un hombre que había violado el mandamiento, Acán, ¿no?
Y por un hombre entró la transgresión a todo el pueblo. Así funciona. Hoy en día por un hombre entró el pecado a toda la humanidad y aquí estaba pasando algo parecido, ¿no? Y yo creo que Dios le está diciendo a Josué entre líneas algo así para ampliar un poco la idea, que lo que yo creo que Dios le estaba intentando transmitir a Josué era: ¿cómo quieres tú que yo como Dios me siga glorificando con ustedes como pueblo si ustedes han dejado meter la maldición y el anatema en el pueblo? O sea, si han robado, si han mentido, si han escondido lo robado, ¿cómo me puedo yo glorificar en medio de vosotros si vosotros estáis actuando como las demás naciones que están alrededor? O sea, imagínate, alguien puede pensar, pero bueno, fue un hombre y fue una tontería, sí, pero el Señor demanda del pueblo total santidad, como lo hace también de nosotros. No demanda un poquito, el 30%, el 40%. No, el Señor lo pide todo de nosotros. Yo siempre me acuerdo un pastor que me comentaba que venía un hermano, le decía: es que lo que pasa, hermano, es que seguir al Señor es muy complicado porque Dios pide mucho de mí. Y el pastor le respondió: Dios no pide mucho de ti, Dios lo pide todo. Así que todo, el 100%, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo hebreo. Dios le estaba diciendo: ¿cómo puedo yo, el Dios de santidad, el Dios que se supone que tiene que diferenciarse de los demás dioses, el Dios que se supone que tiene que tener un pueblo que se diferencie de las demás naciones, cómo puedo yo bendecir y apoyar y darle prodigios y señales a ese pueblo si se están comportando como las demás naciones? Si se metió esa porquería hoy, mañana se va a meter 2 porquerías, y mañana y pasado mañana 3, y ¿qué se supone que tengo que hacer yo como Dios? ¿Seguir actuando como siempre y dejando que ustedes hagan lo que quieran con la vida? No. Una porquería que se ha metido hay que cortarla de raíz. Una cosa mala, una maldición que se haya metido, hay que sacarla del pueblo. De lo contrario, no puedo ser yo el Dios que esté con vosotros, que haga prodigios y señales. Mi nombre, santo, grande y poderoso, no puede ser bendecido ni puede ser proclamado por un pueblo que hace lo que le da la gana, que rompe mis mandamientos, y se supone que yo tengo que mirar para otro lado de perfil. No, ese no es el Dios a quien nosotros conocemos. Y era lo que estaba pasando en ese momento. Y el Dios mismo le dice una frase aterradora en el versículo 12: ni estaré más con vosotros. ¿Qué iba a hacer el pueblo hebreo sin la presencia del Señor? Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dice otra versión: no voy a estar más con ustedes a menos que destruyan el pecado que los está contaminando. Dice la Nueva Traducción Viviente. Y a continuación, Dios le dice a Josué que le va a mostrar dónde está el foco del problema. Que le va a mostrar específicamente dónde está la raíz. Que le va a decir en qué tribu, dentro de la tribu, qué clan, dentro del clan, qué familia, y dentro de la familia, qué persona ha cometido ese pecado o ha hecho eso malo, ¿no? Y dice la palabra que Josué sale de allí y Dios le muestra: ¡pum!, es de la tribu de Judá, ¡pum!, es el clan de este, ¡pum!, es la familia de aquel, es la persona esta que está aquí, el rubito de la barbita, el flaco, aquel, Acán. Y lo encara, Josué lo encara y lo confronta. El versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo, mira lo que dice Acán: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Eso quiere decir que le explica todo lo que hizo, ¿no? Pues vi entre los despojos
Se supone que pues Acán entra después que todos los muros caen y después que están todos allí muertos en Jericó, y él va revisando las cosas. Este está vivo, con la espada, ¿no? Y va allí revisando y vio que, dice el versículo 21, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, una chaqueta guapísima, súper bonita. ¿Quién se la va a poner si ya todos están muertos, no? Esta me la llevo a mí. Y 200 siclos de plata, unas monedas de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé para la jubilación. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos, aunque era un botín de guerra, las pautas estaban claras, lo que había que hacer con cada una de las cosas que estaba allí. Había parte del tesoro que había que consagrárselo a Dios, había otras cosas que había que directamente quemarlas y eliminarlas porque eran maldición. Y este señor, sabiendo eso, lo tomó y se lo llevó. Y no lo hizo de manera inocente, no lo hizo de manera, bueno, ¿quién va? ¿Por qué le va a servir esta chaqueta babilónica que están todos muertos, ¿no? El dinero, pues, ¿para qué lo van a gastar si están muertos, ¿no? Y el oro, me lo llevo. Si fuese algo inocente, que él sabía que no era malo, no lo hubiese escondido. Pero lo escondió, lo enterró debajo de su tienda precisamente porque sabía que era algo que le iba a causar vergüenza, que le iba a causar anatema, que le iba a causar maldición. Entonces no se podía enterar la gente, y la maldición la enterró, la puso escondida para que la gente no se diera cuenta de eso. La palabra del Señor nos dice que después Josué, cuando este hombre habla, pues manda a los hombres para que vayan a la casa de Acán y empiecen a desentrar, quiten la tienda, empiecen a desenterrar lo que está, y ahí encontraron pues el tesoro, pues la chaquetita, las monedas de plata y el lingote de oro, ¿no? Y aunque Acán parece transmitir una actitud de arrepentimiento, hermanos, la verdad es que por su culpa murieron 36 personas, por su culpa la maldición de Dios y la presencia del Señor se apartó del pueblo de Israel y iban a perder la guerra, iban a ser arrasados de la faz de la tierra por su culpa, por lo que había hecho, ¿no? Y Acán, dice la palabra, y no lo vamos a leer, pero os lo cuento, lo podéis leer en casa. Toda su familia, Acán y toda su familia, sus posesiones, el perrito, el gatito, el loro, el camello, todo fue sacado fuera del campamento. Dice la palabra que fueron apedreados y fueron quemados después. Feo, dramático, pues una historia bastante fuerte, ¿no? A asumir todo eso, ¿no? El final de Acán y toda su familia, ¿no? Y aunque de esto, hermano, podemos sacar muchas enseñanzas, yo creo que yo he querido que nos quedásemos con dos cosas, por lo menos dos cosas de aplicación personal, ¿no? Que pueden servir para nuestra vida espiritual como creyentes. La primera cosa, la actitud de Acán fue egoísta y motivada por la codicia. Filipenses capítulo 3 habla de unos personajes que el apóstol Pablo llama enemigos de la cruz de Cristo. Me parece a mí uno de los títulos más horribles que se le puede dar a alguien en las Escrituras. A alguien que se le llame enemigo de la cruz de Cristo es súper feo. Y el apóstol Pablo llama a unas personas enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Lo dice el versículo 19. Los enemigos de la cruz de Cristo son, el fin de ellos es perdición. El fin de los cuales, de los enemigos de la cruz de Cristo, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo creo que no hace falta explicar el término cuyo Dios es el vientre, ¿no? Es una manera de decir que lo más importante es darle rienda suelta a sus deseos, a sus apetitos,
a lo que ellos quieren, ¿no? Porque solo piensan en lo terrenal. Fue lo que le pasó a Acán. A él no se le ocurrió pensar en las implicaciones espirituales que tendría coger lo que era maldición. Él pensó egoístamente que yo quiero el oro, yo quiero la plata y yo quiero el manto babilónico que está muy bonito, ¿no? Y dice la palabra que el fin de ellos, el fin de los que piensan solo en lo terrenal, es la perdición. Y fue lo que le pasó precisamente a Acán. Perdió todo y su familia se la arrastró con su egoísmo, ¿no? ¿Dónde está, hermanos, nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Nuestro vientre? ¿Dónde está el Señor a quien alabamos? ¿Quién es nuestra gloria? Filipenses dice, cuya gloria es su vergüenza. Hace unas semanas estuvimos hablando de las piedras, ¿no? Y decíamos que lo que antes a nosotros, lo que antes nos llenaba de orgullo, ahora para nosotros es una vergüenza. Yo no sé qué marcaba tu vida cuando no eras creyente, pero quizá muchos hombres que lleguen a la presencia del Señor dicen, cuando yo no conocía al Señor, yo me enorgullecía, ¿no? Tenía 30 novias, una en cada puerto, ¿no? Y cuanta mujer veía por allí, pues me la llevaba allí para mi casa y tal. Y eso pasa en el Señor a convertirse en una vergüenza. Qué vergüenza de hombre que era yo, ¿no? Y como eso, pues muchas personas, muchas conductas que antes nos llenaban de orgullo y ahora pues nos tienen que llenar de vergüenza. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo, ¿no? A los que son enemigos de la cruz de Cristo. Su gloria es su vergüenza, o sea, lo que debería ser vergüenza para ellos se enaltecen. Hoy en día tenemos desfiles de cosas que deberían avergonzarse, y para ellos es orgullo, porque no conocen al Dios de los cielos, porque no conocen al Dios de Israel. ¿Quién es nuestra gloria? Y es algo que nos debe llevar a una profunda reflexión en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? Somos como Acán, que tenemos cosas escondidas allí que nos gustan y que las metemos debajo de la tienda para que nadie se entere. Y esto nos lleva a una segunda reflexión, hermanos. Y la segunda reflexión es que nosotros no sabemos, présteme atención, hermanos, nunca sabemos las consecuencias y el alcance que pueden tener nuestros actos, nuestra porquería que tenemos enterrada debajo de la tienda. Y a veces pensamos que es una tontería. Eso es una tontería que se va a quedar entre yo y el Señor o en nuestro círculo más cercano. No pasa nada. Es poquito. Es una mentira piadosa, como dicen algunos por allí. Mentira piadosa, no, o sea, mentira santa, ¿no? Algo así como adulterio santo, ¿no? ¿Cómo funciona eso que es un pecado santo, ¿no? Un pecado piadoso. Y creemos que la cosa se va a quedar en nada, pero nunca podemos estar seguros del alcance de todo lo que va a afectar espiritualmente y posteriormente materialmente a nuestros seres queridos, a nuestra propia vida, a las personas de la iglesia, a las personas que amamos, a quienes están a nuestro alrededor, y a veces sin quererlo, esa porquería, hermanos, que tenemos debajo de la tienda, ese anatema que tenemos allí, afecta a nuestras vidas, afecta a nuestros seres queridos, afecta a nuestra familia y afecta a la familia de la fe, que fue lo que hizo Acán. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Por culpa de un hombre. Qué rabia que me da, hermanos, en serio, por culpa de un hombre. La presencia del Señor se fue de todo el pueblo de Israel. Y después pensamos que es desproporcionado el castigo que tuvo. El castigo que tuvo es una ilustración de lo que Dios nos dice, qué es lo que tenemos que hacer con ese anatema.
sacarlo de nuestro círculo, sacarlo de nuestra vida, desenterrarlo, apedrearlo y quemarlo espiritualmente hablando, fuera, para que no siga afectando nuestra vida, para que no siga afectando a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia, a nuestra familia de la fe, a nuestra familia personal, a nuestros seres queridos, a las personas a quienes nosotros amamos, ¿no? En este punto, hermano, nosotros queremos seguir adelante, conquistar las promesas del Señor, las bendiciones de Dios para nuestras vidas, y nos sale mal. ¿Y por qué nos sale mal? Porque tenemos esa porquería enterrada debajo de nuestra tienda, ¿no? Y vale la pena de vez en cuando escudriñar nuestro corazón y decir, como dijo el salmista, escudriña mi corazón y ve si hay en él enterradas cosas, caminos de perversidad, caminos impuros, y sácalos de allí, Señor. Investigar como hizo Josué, y el Señor le mostró de lo más general a lo más particular. Mira, te voy a mostrar primero la tribu. Dentro de la tribu te voy a mostrar el clan. Dentro del clan te voy a decir de qué familia de este clan es. Y de dentro de esta familia, ¿quién fue? El Señor lo llevó a ver la raíz del problema, que pueda hacer eso el Señor con nosotros, pero que tengamos un corazón abierto y decirle, Señor, muéstrame de lo general al detalle más pequeño, ¿dónde está eso que a veces me hace no seguir adelante en mi vida espiritual? O cuando quiero seguir adelante, encuentro tropiezos, encuentro problemas, hasta que digo, como dijo Josué, ojalá me hubiese quedado del otro lado del Jordán, tranquilito, sin andar inventando y sin andar queriendo crecer en mi vida espiritual. Que el Señor pueda, queridos hermanos, mostrarnos de verdad en su gran misericordia todas esas cosas que nos afectan, que nos hacen daño, que tienen implicaciones también hacia las personas que nosotros amamos, sacarlas, quemarlas, apedrearlas, ¿no? Y mantenernos nosotros mismos y nuestra iglesia siempre santa a los ojos de nuestro Señor, ¿no? Pero el alcance también puede ser para bien, no todo es malo, no todo es negativo. Cuando se hacen cosas para Dios con el corazón, cuando no se tienen cosas enterradas, sino que realmente se obedece a Dios y se vive para Él y nos entregamos en cuerpo y alma a Él, también hay bendiciones y alcances maravillosos y benditos para todas las personas que están alrededor. Recordamos brevemente la historia de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Cuál era la profesión de Rahab? Era una prostituta, era una persona que vendía su cuerpo, ¿no? Y así se quedó en la Biblia, ¿no? Como Rahab la prostituta. Varias veces Josué la llama, bueno, solamente la mujer prostituta esa. Así se quedó en la Biblia, ¿no? Como Rahab la prostituta. Sin embargo, si nosotros leemos, la Biblia dice aquí en el libro de Josué que ella pasó a formar parte del pueblo hebreo, ¿no? Y su familia, pues también seguramente se habrán pues convertido en prosélitos, ¿no? En judíos que no eran de nacimiento, pero que servían a Dios y todo eso, y se quedaron con el pueblo. Los hombres, ahí los primos de Rahab y todo eso, pues se habrán circuncidado y habrán formado parte del pueblo hebreo, ¿no? En la genealogía de Jesús, cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús, no lo voy a leer ahora para no alargarnos tanto, que ya estamos ya sobre la hora, pero lo puedes leer en casa. Cuando se menciona un tal Salmón, se sabe que Salmón era, no el pescado, se llamaba Salmón. Se sabe que Salmón era contemporáneo de Rahab, y de hecho hay una historia, lo comentó Imi en su momento cuando estuvimos hablando de eso, que hay una teoría que dice que Salmón era precisamente uno de los espías que fue a la casa de Rahab. Bueno, Salmón, dice la genealogía de Jesús que Salmón tuvo un hijo de Rahab. Es decir, a mí se me pone la piel de gallina. Es decir, Rahab era una prostituta cananea que pudo haber muerto allí debajo de un montón de escombros de la manera más anónima, y por entregar su vida al Señor y por escuchar el testimonio de Dios y por salvar al pueblo hebreo.
pasó a formar parte de la genealogía de Jesús. Es tatarabuela del Mesías, prostituta y todo. Allí fue incluida en el linaje más precioso de la tierra, porque el alcance espiritual que tuvo obedecer al Señor y escuchar el testimonio y vivir el testimonio y formar parte de su pueblo, del pueblo de Dios, hizo que tuviese esa bendición. Hermanos, después que corrigieron esto, con esto concluimos, después que corrigieron esto, en el capítulo siguiente, lo podéis leer en vuestra casa, en el capítulo 8, no lo vamos a leer, pero hago un súper resumen. Obviamente intentan atacar de nuevo la ciudad de Ai. Esta vez, no con las directrices de los soldados, esta vez Josué para la oreja y escucha lo que Dios le dice. Y Dios le da la estrategia. La estrategia fue, si son poquitos, pero tienen su maña. Entonces vais a hacer lo siguiente. Se va a ir un grupito a atacar y van a simular que van a salir corriendo otra vez, como la primera vez, despavoridos, y el ejército de Ai os va a perseguir. Van a dejar la ciudad desprotegida. Otro grupo va a ir, va a dar la vuelta y va a tomar la ciudad. Y cuando estos se den cuenta que hay el humo que está saliendo de la ciudad, van a darse cuenta que han metido la pata y están perdidos. Y entonces el pueblo hebreo que salió corriendo se va a dar la vuelta y va a atacar a estos que salieron corriendo y van definitivamente a conquistar la ciudad. Y así lo hicieron y así pasó. Esta vez porque Josué escuchó las pautas y las directrices que fue delante del Señor. Y dice la palabra que fue una victoria como la victoria de Jericó. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios maravilloso, por lo bueno que tú eres. Yo quiero, Padre Santo...